Bueno, Santiago Gómez ha hecho un análisis de los ministros que vamos conociendo poco a poco y se enlaza con nosotros ya mismo. Santiago, buenas tardes. Hola Fátima, buenas tardes. Te invito a conocer un poco el ADN del gabinete de Guido Bellido. Estos 19 ministros, con él incluido, que forman parte de esta, lo que podríamos llamar una coalición de fuerzas de izquierda en el gobierno, Fátima, porque no solo hay que mirar a Perú Libre como el partido que tuvo peso político para conformar este gabinete. Ya hablábamos la semana pasada de la designación de Guido Bellido, secretario de Perú Libre, y cómo el poder había quedado en el núcleo de este partido, el nuevo partido de gobierno Perú Libre. Pero hoy tenemos una gráfica donde un poco partimos este gabinete y vemos claramente los movimientos de izquierda, las fuerzas de izquierda que integran el gabinete. Ahí lo tenemos en pantalla precisamente y pasamos a enumerar, porque ese círculo principal es el círculo de la PCM. Al lado tenemos a 7 independientes, 7 personas que no militan en partidos pero que integran el gabinete. Vamos a mirar fijamente también quiénes son estos independientes. Perú Libre tiene una cuota de 5 ministros en ese gabinete. Pero atención, porque también esta torta, digamos, de los ministerios se ha repartido entre Juntos por el Perú, que tiene 3 ministros, y el Frente Amplio, que tiene 2 ministros también ahí. Importante también mostrarte que hay 2 dirigentes, que así lo hemos llamado, 2 dirigentes, 2 personas de gremios sociales, de sindicatos, que también han conquistado algunos ministerios importantes, y en este caso son 2 personas. Rápidamente lo que podemos comentar aquí, Fátima, es que esto nos sirve para entender cuál es la composición. Hablábamos del ADN de este gabinete de ministros, este tan criticado equipo ministerial, porque al momento de pedir que rindan cuentas estos ministros, Fátima, no solo debemos apuntar a Perú Libre, sino también a estos otros grupos de izquierda como Juntos por el Perú, que lidera Verónica Mendoza, y también el Frente Amplio, que ha tenido en Marco Arana un rostro visible. Pero pasamos, por ejemplo, a enumerar los independientes que integran este gabinete, Fátima, y ya lo sabemos, desde el propio Héctor Béjar en la Cancillería, de quien tenemos declaraciones y más adelante las presentaremos también. Pero también, Fátima, por ejemplo, independientes como Juan Cadillo León. Ya mismo contábamos la noticia de Juan Carrasco, el fiscal Juan Carrasco Millones, otro tipo de independientes, y así suman 7 estos independientes que de alguna manera se han sumado al gabinete a título propio. Personas que tienen algún tipo de prestigio en sus campos de acción, no necesariamente credenciales profesionales, no necesariamente estudios, maestrías, pero que son rostros conocidos en su campo y que de alguna manera no tienen filiación política conocida. Donde sí hay filiación política conocida es en ese número 5 de Perú Libre. Ahí ha quedado el ministerio varios ministerios para integrantes de Perú Libre. Lo más resaltante, Fátima, la alianza que hace con Juntos por el Perú a entregar, por ejemplo, los ministerios de la mujer a Anaí Durán, de Economía a Pedro Franque, y también a Roberto Sánchez Palomino, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. En el caso del Frente Amplio, destacan 2 nombres de fichas muy jóvenes, Fátima, porque el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, por ejemplo, Víctor Raúl Maita Frisancho, lo hemos considerado como parte de los dirigente de la Confederación Nacional Agraria. El ministro de Agricultura, Fátima, se ha presentado ante su equipo de trabajo diciendo que él es, como Pedro Castillo, un campesino que tiene sus propias cosechas en el centro comunal Accha, en Cusco. Muy interesante, porque ha dicho: yo no soy un profesional, yo soy un campesino que vengo a dirigir el Ministerio de Agricultura. Así más o menos se han movido las fichas en este gabinete cuestionado, pero era importante señalar que no lo integra solo Perú Libre, sino una coalición de fuerzas de izquierda, Fátima, a la que habrá que pedir cuentas una vez empiecen a tomar acciones en estos ministerios. Correcto. Y también hay algunos que han merecido, los reflectores con mayor prontitud que otros, quizás porque hay indagaciones en su entorno, y uno de ellos del que se ha dicho que tiene vinculación, por ejemplo, con Movadef, es Iber Maraví también. Pero él lo que señala, además, en una cuenta de Twitter que sería oficial, recientemente creada, es que no ha tenido ninguna vinculación. Van deslindando de algunos señalamientos, claro que sí, Santiago, pero lo cierto es que varios congresistas también se han referido respecto a este gabinete como uno que no sería de consenso y que no tendría las características que se pensaba incluso a partir del discurso de 28 de julio de Pedro Castillo. Pero
en torno a una censura, a la negativa de dar el voto de confianza. No hay unanimidad todavía y hasta se hablan de estrategias a partir de lo que también se ha señalado como, según algunos, también una estrategia desde el Ejecutivo. Así es, Fátima, y en el caso que mencionabas del ministro de Trabajo, Iber Maraví Olarte, 60 años, aquí lo hemos considerado dentro de los dirigentes que ha conquistado ministerio. Diríamos que Iber Maraví fue uno de los dirigentes educativos del sector gremial de la educación más cercano a Pedro Castillo, y es muy importante porque él presidía este FENATET, que ya tiene luz verde para este sindicato que se hace de manera paralela al SUTEP, que ya tiene luz verde para operar. Y atención, porque es un hombre de confianza de Pedro Castillo, no solo por el hecho de haber dirigido, sino de haberle dejado o haber tomado la posta en la dirección de este FENATET, que es esta Federación Nacional de Trabajadores de Educación, y ahí es donde Pedro Castillo ha querido poner a alguien que ha trajinado con él mucho de este periodo sindical que termina lanzando un poco a la palestra a Pedro Castillo. Solo así se entiende que haya nombrado a Iber Maraví Olarte, de 60 años, en el Ministerio de Trabajo. Correcto. Fátima, ya sabemos que una de las primeras acciones ha sido legalizar ese sindicato que él antes presidió. Ahora, siempre cuando uno le preguntaba, recordarás claramente también, Santiago, antes de la segunda vuelta incluso, sobre la conformación de un futuro gabinete, y se hablaba mucho de no a la repartija. ¿Cuáles son estos límites cuando se supone que lo que buscan es cautelar que hayan personas que no tengan intereses personales o acaso incluso directamente de acuerdo a los oficios o profesionales según se haya desempeñado? Esto es clarísimo, que aquí hay, digamos, un conflicto de intereses, mucho más cuando tú has estado vinculado a un sindicato que al día siguiente de iniciar funciones terminas dándole toda la legalidad que ya le había sido negada en anteriores gestiones. Claro, es así como lo entendemos también los periodistas que observamos con ojo crítico a la designación de Maraví en el Ministerio de Trabajo, pero más bien para él y para los trabajadores sindicales que llegan a estos puestos de poder, Fátima, es perfectamente coherente que una vez que hayas hecho, digamos, tu gesta a nivel sindical, a nivel gremial, una vez que eres ministro de Trabajo, legalices ese grupo que de alguna manera para ellos les permitió llegar a esta instancia de poder. Entonces, para ellos más bien pareciera natural, Fátima, la aprobación o la creación o de alguna manera darle credenciales a este nuevo sindicato. Para otros, por supuesto, puede ser visto también, y para nosotros mismos desde la prensa, como una situación de conflicto de interés. Pero lo que ha querido Pedro Castillo es abrir, digamos, este monopolio que había del SUTEP y generar un nuevo grupo sindical en el sector educación. No sabemos todavía a qué estrategia responde, con qué propósito lo hace, pero es un grupo fuerte que apoyó a Pedro Castillo. De alguna manera también se puede ver como pagar un poco favor o este gesto de haberlo apoyado en la elección, Fátima. Pero tenemos más detalles sobre este gabinete, Fátima, porque tenemos también cuántos hombres y mujeres lo integran a nivel de porcentajes. Tenemos un cuadro ahí que nos puede ayudar un poco eso, porque también hay un rasgo característico de cómo es la política de los que gobiernan hoy. Es una política abiertamente masculina. Ahí tenemos ese círculo que nos habla de que hombres en este gabinete hay 89,5% del total del gabinete son varones, mujeres solo el 10,5%. En números, Fátima, de 19 ministros, 17 son hombres y solo 2 son mujeres. No es Perú Libre, pues, Fátima, una izquierda moderna, paritaria. Es más bien una izquierda con tradición masculina, y eso lo podemos ver incluso en el círculo íntimo que rodea al presidente Castillo. Son la mayoría hombres, Fátima. Y Santiago, en otro escenario no estarían siendo, digamos, tan gentiles quizás con la denominación. Sabemos que hay mujeres de izquierda que habrían calificado como un gabinete más bien machista, el que se tiene el día de hoy, donde se ha perdido la paridad de la que tanto se vanagloriaban algunos, se podría haber tenido. Incluso la gestión anterior nos daba por primera vez a una ministra de Defensa mujer. Hay un retroceso que lamentablemente no se quiere advertir o no se quiere reconocer, pero del que también son parte mujeres que han muchas veces levantado esta bandera en pro de romper ese techo de cristal y permitir el acceso de más damas a puestos importantes de gobierno. Pero bueno,
habiendo visto también, hay nuevas declaraciones del canciller y entiendo que tú has tomado nota minuciosamente, Santiago. Así es, Fátima. Solo comentar la edad promedio del gabinete, 53 años es la edad promedio del gabinete. Hay 3 ministros bastante veteranos y ahí los tenemos y podemos ver a full esa imagen. Para los más veteranos: Héctor Béjar, 85 años, Aníbal Torres, 78 años, Ciro Gálvez, 72 años. Atención, los más jóvenes. Sí. Víctor Maita ya hablaba, 29 años tiene un ministro de Estado, 36 años Heiner Alvarado, Iván Quispe, 37 años. Así se distribuyen las edades en este gabinete, pero de acuerdo a lo que mencionabas, Fátima, esta mañana hubo cambio de posta también en la Cancillería. El sociólogo y exguerrillero Héctor Béjar asumió el control de las relaciones exteriores, de cómo se para el Perú ante el mundo, y estas fueron algunas de las declaraciones que dio. Reinsertaremos vigorosamente la presencia peruana en la comunidad latinoamericana y del Caribe CELAC. Retiraremos del Congreso la solicitud para que el Perú denuncie el tratado que instituyó UNASUR. Por el contrario, impulsaremos su reconstitución y modernización. Condenamos los bloqueos, los embargos y las sanciones unilaterales, porque las decisiones se tomarán en función de los intereses de nosotros, que es la expresión colectiva de la nación, y no de intereses de otros. Esas eran un poco las imágenes, Fátima, de Héctor Béjar. Ya señalábamos, sociólogo, exguerrillero, ex colaborador de Velasco Alvarado. Un timonazo claro hacia la izquierda, Fátima, con el titular de que relanzará UNASUR, este proyecto también de gobiernos en Latinoamérica, este proyecto andino, pero que tenía fuerte presencia sobre todo de la izquierda socialista latinoamericana, Fátima. Bueno, en todo caso, por las palabras también, nos permite preguntarnos, el Grupo de Lima quedaría ya descartado, se retira, digamos, el país fundador bueno, esas son preguntas que quedan abiertas. Santiago, entiendo que también se le ha preguntado respecto de la política, respecto de otros países también, pero habiendo escuchado al canciller también, trae a colación que hace pocos días, ¿no? Tenemos información, Nicolás Maduro había respaldado justamente ese tipo de grupos, incluso desdeñando la participación o la importancia de la Organización de Estados Americanos, llamando también demonio a Luis Almagro. Entonces, más o menos por allí vamos viendo cuáles son las tendencias, pero también hay un control político que permitirá de alguna forma, manejar con mayor tranquilidad, acaso delicadeza, las decisiones de Estado. Sí, Fátima, claramente ahí ha habido de alguna manera ha marcado la línea el nuevo canciller Héctor Béjar hacia dónde quiere llevar la política exterior peruana. Si bien ha puesto énfasis en que lo primero es la pandemia, conseguir que esos 11 millones de vacunas que deben llegar al país lleguen al país, ha puesto esto como primer punto de agenda. También ha tenido en un discurso estos guiños, digamos, hacia la izquierda latinoamericana, con muy fuerte presencia también en el Caribe. Ha prometido relanzar CELAC, que es esta moribunda casi institución que agrupaba a algunos gobiernos de Latinoamérica y el Caribe, y UNASUR, que también ya muchos países, incluido el Perú, habían dejado de participar en UNASUR, Fátima. Pero al final también recibimos algunas declaraciones del canciller Béjar porque le preguntaron por Venezuela. Esto dijo. Venezuela es un país que está bloqueado, entonces nosotros contribuiremos junto con los países de Europa que ya están trabajando en esto y con un conjunto de países latinoamericanos en el entendimiento de las diversas tendencias políticas que existen en Venezuela sin intervenir en su política interna. Bueno, ahí está. Ahí está la declaración. Bien, Santiago, vamos a estar muy atentos y sin duda analizando cada una de las actuaciones de los ministros, algunos más cuestionados que otros, Santiago. Bien, Fátima, ahí teníamos esa declaración sobre Venezuela que claramente de algún modo puede anunciar quizá una restitución completa de las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. Eso es lo que queda por verse, Fátima.